Llevar la cruz de Cristo a veces es dolor, mas Dios nos ha provisto la senda de su amor. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, ciudad de santa y plena luz, ciudad de rica bendición. La ley de su palabra no es de variación, más bien es la jornada hacia la salvación. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, ciudad de santa y plena luz, ciudad de rica bendición. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, ciudad de rica y plena luz, ciudad de rica bendición. Señor Jesús, en esta hora, Padre, venimos a ti, Jesús, a tu presencia. Reconocemos que no somos nada. Reconocemos que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Reconocemos, Señor, que no es por nuestra fuerza, sino por tu gracia. Y que el que crees estar firme, mire que no caiga. Ayúdanos a permanecer plantados, cimentados, arraigados en tu palabra, en tu doctrina, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Afianza nuestros corazones. Cimenta nuestra fe, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Restaura, edifica, Señor. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, ciudad de santa y plena luz, ciudad de rica bendición. Gracias, Señor.
Sean bendecidos mis hermanos, saludos a todos aquí desde casita. Estamos transmitiendo una vez, disculpen, se leí mi Biblia, un miércoles más, una semana más, aquí delante de ustedes y listos para escudriñar la palabra de Dios. Esperamos que estén listos. Si tienes tu Biblia, la puedes abrir porque vamos a hablar palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que si alguno no se conforma con las sanas palabras del Espíritu Santo, de esta palabra, dice que está envanecido y nada sabe. Así que necesitamos de la palabra de Dios. No necesitamos diluirla, ni tampoco necesitamos menospreciarla, porque la palabra de Dios dice de que no le podemos quitar, tampoco le podemos poner, así que debemos de amarla, debemos de atesorarla como el más grande tesoro que podamos tener en esta vida. Si tú creías que no tienes nada, si tú creías que pues que no tienes nada de valor, Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Yo creo que como creyentes, como cristianos, como creyentes en Dios, tenemos una perla, que es este precioso libro que tenemos aquí. Es algo prácticamente, es un tesoro de los más preciosos, de los más maravillosos que podamos tener. Y así que debemos de atesorarlo, de escudriñarlo, de meditarlo. En toda la palabra de Dios encontremos mucho eso de que meditemos en Él al acostarnos, al levantarnos, que debemos de estar siempre, aún hasta de noche, meditar en su palabra. El Salmo capítulo 1 empieza diciendo de que y en su ley medita de día y de noche, ¿sí? En su ley, o sea, siempre estar pensando en la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos anima de que debemos de colgar esta palabra en nuestra casa, en nuestras paredes, textos de la Biblia que hablen acerca de las grandezas de ese Dios que nosotros amamos y le creemos. También en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, meditar es pensarlo, siempre estar pensando en su palabra. Por eso debemos de meditar la palabra de Dios y tener temor de Dios. No temor a Dios, sino temor de Dios. Amén. Así que empezamos en esta hora, mi hermano, en el libro de Lucas, capítulo 16, dice, también dijo, ¿quién dijo? Jesús dijo, ¿a quiénes dijo? A sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Un hombre rico tenía un mayordomo, pero fue acusado, fue dada la acusación ante el hombre rico. Le dijeron, ¿sabes qué? Tu mayordomo pues es una persona muy abusadora. La verdad, nadie lo quiere, creo que roba a la gente, no le está pagando su salario como debía de ser. Y pues, no, yo creo que es muy mala persona para que administre tus bienes, ¿verdad? Porque si le roba a los pobres, pues no creo que tenga un buen corazón. Y cuando escuchó esto, el hombre rico dice que mandó a cuentas a ese mayordomo, versículo 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Déjame decirte una cosa, mi hermano, mi hermana, que nosotros le vamos a dar también cuentas a Dios de qué hemos hecho de nuestra vida. Le vamos a dar cuentas a Dios de nuestra familia aún. Tristemente, a veces queremos quitarnos la responsabilidad y dársela a terceros, pero el único responsable de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio eres tú, no es alguien más.
no es el pastor, no es, o de tus hijos, no es la iglesia o la escuela dominical o el colegio donde van a estudiar. Tú eres el responsable de la mayordomía con la que tú educas o instruyes a tu hijo. Y dice la palabra de Dios que el Señor lo llamó a cuentas. ¿Sí? El Señor lo llamó a cuentas. Pero aquí pasa algo tremendo en esta historia, y lo que pasa es de que este mayordomo, cuando se da cuenta que ya estaba en la calle, dijo, pues voy a la calle, ¿qué voy a hacer? Probablemente el hombre rico era un hombre justo y le dijo, ¿sabes qué? Tienes hasta tal día y hasta aquí se termina tu trabajo. Y este hombre dijo, bueno, pues mientras tanto que estoy aquí, ¿qué hago? Y dijo, voy a ayudar a los que le deben a mi amo. Y empezó a decirle, ¿cuánto le debes a mi amo? Fíjese bien, versículo 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo 100 barriles de aceite, y le dijo, toma 50 y siéntate pronto y escribe 50. Y así sucesivamente le fue perdonando las deudas a todos los que debían, les pagaba la mitad de la deuda. Y la palabra de Dios dice que Jesús dice que cuando el mayordomo, cuando el hombre rico se dio cuenta de lo que este hombre hizo, dice que se sorprendió y dijo, wow, o sea, qué mayordomo, ¿verdad? Hagan, se me fue la palabra, me quiso molestar un poquito el aire. Santo Dios, me fue la palabra, pues. ¿Es la escritura o no? No. Ok, entonces, el Señor nos pone el ejemplo de cómo nosotros debemos o podemos cambiar nuestra vida, aún aquello que nos molesta, aún aquello que hemos hecho mal, cómo podemos rectificarlo. Y Jesús dijo, mis hermanos, que debemos de perdonar, así como nuestro Padre Celestial nos ha perdonado. Hay una parte en el Padre Nuestro que dice, Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es fácil, todos queremos que nos perdonen, todos queremos, todos queremos pues que nos perdonen, pero a veces es difícil perdonar. Vamos ahí en Lucas capítulo 7, versículo 40. Dice así el amado Lucas, el médico. Lucas capítulo 7, no estoy seguro si es el 40, pero quiero leer ahí por ahí. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di, maestro. Versículo 41, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y uno de ellos, y no teniendo, ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Verdad? Dice que había un deudor, vamos a decirle colecciones, vamos a ponerle a un banco, una tarjeta de crédito, yo no sé. Y dice que tenía dos deudores, pero dice que uno de ellos le debía mucho dinero y otro de ellos le debía poco dinero. ¿Sí? Así que probablemente uno le debía $300, probablemente el otro le debía $300,000. Entonces, dice, de repente les llega un
un cheque o les llaman por teléfono y le dice, ¿sabes qué? A tu cuenta, y probablemente abres la puerta y te dices, wow, es el banco, son las personas que les debo. Y cuando pues los dejas entrar a tu casa con amabilidad, ellos te dicen, Señor, su cuenta ha sido saldada, solamente venimos a decirle que le firme aquí y ya su cuenta ha sido saldada. El dueño, vamos a llamarlo, o un tercero ha pagado su cuenta. Obviamente, pues el que le pagaron $300 va a estar feliz, 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 pero el que le pagaron o el que debía a 300,000, pues yo pienso que va a estar más feliz porque él probablemente, si fuera una persona como nosotros, quizás dijera, quizás nunca hubiera salido de esta deuda. Estaba totalmente endeudado, no podía hacer nada, pero alguien compró mi libertad. Y eso fue justamente lo que Dios hizo por nosotros. Dios compró nuestra libertad, ¿sí? En la cruz del Calvario era un pago, una deuda que nosotros no podíamos pagar, porque la salvación no se compra ni con oro ni con plata, es invaluable, de tal manera que fue lo que Jesús vino a hacer con esa sangre preciosa, con esa sangre inocente, que prácticamente aún más inocente que la de Abel, la del justo Abel. La sangre de Cristo puede más que la del justo Abel. La sangre de Cristo puede más que la de aún lo de los animales que sacrificaban en aquel holocausto, porque Cristo fue santo, porque Él pudiendo haber pecado, porque Él pudiendo haber vivido una vida como quizás nosotros, llena de corajes, de resentimientos, de tantas cosas, porque desde que Él nació, um, pues no vivió una vida muy cómoda. Desde el día que nació ni siquiera se encontraba un lugar donde posar a aquella mujer para que diera luz en un lugar digno. Tuvo que ir allá con los animalitos, y podemos ver de que desde su nacimiento hasta su muerte fue una vida totalmente de mucha escasez, una vida de um, mucho dolor, de angustias. Una vez que nace, sus padres tienen que andar huyendo de un lado para otro, de una ciudad para otra, porque pues Herodes se da cuenta de que había nacido un niño que era el rey, y pues se dedican a buscarlo, y como no sabían quién era, al último tuvieron que matar a muchos niños con tal de terminar con el rey, pero sin embargo con Jesús no pudieron hacer nada, porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Así que cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿cuál de los dos deudores deberá de sentirse más alegre, más contento, más ¿cuál es la pregunta? Más agradecido. Así que yo no sé cómo está tu corazón hacia Dios, no sé si tú estás agradecido con Dios. ¿Sí? Jesús nos contó la historia también de otra persona también que de repente llega su deudor y le dice, págame lo que me debes. Y esta persona, por favor, no tengo, mira, pero ya se venció el contrato, tú tienes que pagar lo que debes. Por favor, dame una oportunidad, yo te prometo que lo voy a pagar, etcétera, etcétera. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a esta persona, bueno, este acreedor, está bien, mira, no te preocupes. Yo entiendo que pues lo que has vivido, lo que has experimentado, no te preocupes, mira, no me tienes que pagar nada, todo está arreglado. Y aquel se quedó como, de verdad, mira, aquí está todo, ya puedes irte para tu casa, y yo sé que tu familia está necesitada, quizás tienes algún hijo enfermo, yo no sé, o tu esposa, o yo no sé, puedes irte, no te preocupes, te perdono la deuda. Ok, se fue bien feliz, bien agradecido,
Pero dice que en la calle, cuando se encontró ahí, de repente se encontró con otra persona que le debía a él, probablemente un costal de trigo. En aquel tiempo, pues eran las deudas, algunas, la mayoría, ah, por, qué sé yo, algo simple, algo sencillo de pagar. Y dice que cuando se encontró con su deudor, dice que lo empezó a maldecir y empezó a ser áspero con él y págame lo que me debes, y empezó a juzgarlo. Y de repente algunos de los criados del mayordomo le dijeron, mira lo que está haciendo, tú lo perdonaste a él, pero él no quiere perdonar a su deudor, de tal manera que lo tuvo que llevar ante los jueces, ante el city, ante la ciudad, y pues no es justo. Y dice que este hombre lo mandó llamar y lo metió a la cárcel. Y probablemente, mi hermano, si nosotros no perdonamos, pues es justamente lo que nos va a pasar. O sea, imagínense, la Biblia dice que a Dios no lo podemos engañar, ¿sí? A Dios no lo podemos engañar. Mateo capítulo 6, versículo 14, dice de esta manera, en el nombre de Jesús, dice que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, dice que tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. O sea, tú esperas que Dios te perdone, pero no tienes el suficiente amor para perdonar a otros. Tenemos que empezar a perdonar, porque ahí es donde se refleja el amor de Dios en el perdón. ¿Sí? El perdón es el regalo más precioso que puedas dar. De hecho, el perdón es un regalo. Hace mucho tiempo, por ahí en el 2000, yo leía muchos libros de superación personal y cosas así. Y me recuerdo que en uno de los libros decía la historia de una mujer, la cual el esposo le fue infiel. Y después esta mujer empezó a maltratar al esposo, lo maltrataba, se burlaba de él en delante de las visitas, se burlaba, lo hacía sentir mal, lo trataba muy mal, muy feo. Y pasaron los años y la mujer se burlaba de él, no lo respetaba, etcétera, etcétera. Y cuando dice la historia que cuando ya los hijos ya crecieron y pues se casaron, se fueron, se quedaron ellos dos solitos, dice que la esposa le dice al esposo, ¿te acuerdas de la infidelidad que me hiciste aquel año, en aquella ocasión? Sí, sí me acuerdo. Y le dice, pues he decidido que te voy a perdonar. Y dice que el esposo le dijo, no me tienes por qué perdonar porque ya pagué todo ese perdón con tus desprecios, con todo las humillaciones que me hiciste en delante de la gente, en delante de nuestros hijos quizás, etcétera, etcétera. Entonces Jesús lo que nos está diciendo aquí es que si nosotros no perdonamos, dice que nuestro Padre tampoco nos perdona a nosotros. Si nosotros no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos va a perdonar a nosotros. Así que mi hermano, Jesús fue claro. Jesús fue claro. Fíjate, ahí mismo en Mateo capítulo, me parece que es el 5, Mateo 5:38, Jesús dijo que oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo, al que es malo, antes a cualquiera que te hiera. O sea, una persona que te hiere no es una persona buena, una persona que te hiere no es una persona que busca tu bien o tu amistad. Una persona que te hiere es una persona que probablemente va a ser tu enemigo, va a querer ver tu mal, va a querer humillarte, va a querer
pues es una persona mala, ¿sí? Pero dice que si te hiere en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Yo sé que es fácil decirlo, pero realmente Jesús lo cumplió. Jesús lo cumplió con todo su ser, o sea, Él lo hizo, lo hizo. Pudo haberse vengado cuando venía Judas aquella noche a apresarlo, sin embargo Jesús le dice, ¿a qué venís, amigo? Así que debemos de perdonar. Versículo 40. Y el que quiera ponerte en pleito, quítale la túnica y déjale también la capa. 41. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso nos gusta, ¿verdad? Yo me imagino que les gustaba a los que vivían bajo la ley. Amar a nuestro prójimo, aborrecer a nuestros enemigos, pues eso se escucha excelente, se escucha muy bien. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. No ames a tu prójimo, no ames a tu hermano, ama a tus enemigos. ¿Sí? Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os ultrajan. A los que os ultrajan son aquellas personas que te roban, a los que te roban. Y hay personas que te roban descaradamente, o sea, en tu propia cara te roban. ¿Sí? Hay personas que tienen esa habilidad aún de robar así descaradamente. Y dice la palabra de Dios, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan. Los que maldicen, los que aborrecen y los que os ultrajan. Los que maldicen, los que te aborrecen, o sea, que te aborrecen, y los que os ultrajan. ¿Qué dice Jesús? Ámalos. O sea, que si ves que tu enemigo tiene sed, Jesús dice, dale de comer. Si ves que tiene hambre, dale de beber. Así que estamos hablando del enemigo. Ahora, ¿qué pasa si ya no es mi enemigo, si es una persona cercana, si es una persona que quizás mi hermano, alguien de la familia? Porque a veces pensamos de que, o a veces los problemas más difíciles son los que están cerquitas en la familia. Cuando son personas terceras, personas, compañeros del trabajo, lo que sea, pues no nos importa, porque al final de cuentas son compañeros del trabajo y bueno, piensa de mí lo que quieras, habla lo que quieras, di lo que quieras, no me importa. Pero cuando es una persona que está cerca de ti, que es una persona que te conoce, es una persona que supuestamente debería de abrazarte, de amarte, de consolarte, de restaurarte, de abrazarte, ¿qué debemos de hacer? Jesús nos dio la respuesta a Jesús en Lucas capítulo 7, versículo 14. Y Jesús lo dijo de esta manera. Lucas 7, 14 dice Jesús que si tu hermano, 7, 14 dije, perdón, 17, 4. Dice que si tu hermano peca 7 veces al día, pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. Perdonarle, dice Jesús. Versículo 3 dice, mirad a vosotros mismos si tu hermano, o sea, ya no es tu enemigo, ya no es el desconocido, ya no es el compañero de trabajo, es tu hermano, es una persona cercana a ti, es una persona que tú le tienes confianza, es una persona que
que está a tu alrededor, que prácticamente tú confías en él, tú le abriste las puertas de tu casa o le has abierto, le has ayudado. Es tu hermano, es una persona cercana, pero si él pecare contra ti, si él pecare contra ti, si él te traicionare, te hiciera alguna falta que te sientas mal, pero no solamente dice si pecare una vez, si pecare 7 veces, si 7 veces pecare y 7 veces te dice, perdóname por favor, me arrepiento. Jesús dice, perdónale. Pero vamos más allá, porque realmente aquí lo que dice es 7 veces al día. O sea, eso es mucho. 7 veces al día. O sea, que supongamos que te levantas a las 6 de la mañana y te lo encuentras, porque trabajan juntos o yo no sé, y ya ahí a las 6 de la mañana ya pecó contigo. Y luego a las 12 en la hora del lonche peca otra vez. Y luego en la hora del break otra vez vuelve a pecar. Ya van cuatro. Y en la tarde vuelve a pecar otras 3 veces. Imagínate, a las 5, a las 7, o sea, al día. Ahora, acuérdense que Jesús dijo que el día tiene 12 horas. Porque la noche, la palabra de Dios la cuenta por vigilias, ¿verdad? Las vigilias de la noche. Y porque Dios separó la luz de las tinieblas. Así que la noche, según la Biblia, se contaba por vigilias, pero el día se cuenta desde que nace el sol. No es como muchos piensan que el día empieza como ahorita, cuando el sol se pone, se va hacia el oeste. El día empieza cuando amanece, cuando sale el sol. Eso fue lo que Jesús dijo, que el día tiene 12 horas. ¿Por qué? Porque Dios no contó la noche, porque Dios separó la luz de las tinieblas. Así que si 7 veces al día pecare tu hermano contra ti, 7 veces 20. Ahora, si nosotros contamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, aún así son muchas veces las que tendría que pecar, quizás probablemente cada 2 horas una vez. Y es mucho. Imagínate cada 2 horas estar perdonando a una persona. Sin embargo, Jesús dice, perdónale. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 18, el apóstol Juan dice que amemos de palabra, amemos de hecho y no de palabra solamente. Vamos a ir 1 de Juan 3, versículo 8. Quiero leer esta escritura. 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 dice, aleluya, me parece que 18, 3, 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque aún el apóstol, hay varias citas en la Biblia que dice que podemos tener amor fingido. ¿Sí? Podemos tener un amor fingido, o sea que podemos ser muy melosos y a veces esas personas son las más dañosas, ¿verdad? Los que somos o los que son melosos. Son de los que a veces más tenemos que cuidarnos. Pero la palabra de Dios nos dice aquí, mis hermanos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. O sea que a veces caemos en ese error de decir quizás, ya lo perdoné, pero lo sigues tratando mal.
pero no le hablas, pero no le ayudas, pero no te preocupas por él o por ella, pero dices que lo perdonaste. Entonces, lo más seguro es que no estás amando en hechos, sino solamente en palabras. Y la palabra de Dios dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, ¿sí?, sino en demostración del Espíritu Santo. El reino de los cielos consiste en hechos. Así que, mis hermanos, no amemos solamente de palabras. Podemos hablar aún cosas muy bonitas y decir cosas muy bonitas, pero si no tenemos amor, como dice 1 Corintios 13, de nada nos sirve. No amemos de palabra. Habrá alguien en tu vida que tienes que perdonar, quizás hay un conocido, probablemente un compañero de trabajo que se pasa, está asediándote, o quizás alguien de tu misma familia. Pudiera ser tu hermano, aún tus padres, o pudiera ser tu esposo o tu esposa, o muchas formas de que podemos, aleluya, hacer luz. Acuérdese de una cosa, mi hermano, y es que somos luz. Somos luz. Y mire, sin querer, mis ojos se fueron aquí a esta escritura en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 9 dice: el que dice que está en luz, o sea, palabras, bla, 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 dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. O sea, él dice, sí, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, Jesús es todopoderoso, aleluya, gloria a Dios, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él, dice, no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y como dice el Espíritu en Apocalipsis, ven y límpiate los ojos con colirio para que veas, porque tú dices que ves, pero estás ciego. Es lo que le dice Dios a esta iglesia. Así que, mis hermanos, dice que la palabra de Dios aquí dice que las tinieblas lo hacen perder el conocimiento de tal manera que no sabe para dónde va. Dice, porque le han cegado los ojos. Y Jesús dijo algo bien claro, que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Quién es un ciego? Una persona que no ha perdonado. Es lo que dice aquí. ¿Quién es un ciego? Una persona que vive en rencor, que tiene su corazón lleno de amargura, de resentimiento. ¿Quién es un ciego? Es una persona que pone tropiezo. Porque dice el versículo 10 que el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. O sea, no te va a poner el pie para que te caigas, porque él es la luz y la luz sirve para que no te caigas. Si yo fuera la luz aquí en este lugar, pues voy a andarme tropezando por todos lados. Probablemente esa cámara no duraría un minuto y ya la tomaría. Sin embargo, la luz es para que miremos y para que, oh, aquí está el agua, no tengo que andar a tientas, ¿dónde está el agua? Aquí está, ¿por qué? Porque está en la luz, estoy en la luz, y es lo que Dios hace también con nosotros, y dice que si nosotros estamos en luz, en nosotros no hay tropiezo, no tropezamos nosotros y no dejamos que otro tropiece también, porque Jesús dijo de que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, dice que mejor les sería que se le atase una rueda de molino
en su cuello y se aventase en lo profundo de la mar. Hasta ahí llegó Jesús con hacer tropezar a una persona. ¿Qué es hacer tropezar? No amar, aborrecer, desear el mal a una persona. Y nosotros no debemos de desear el mal a nadie. No debemos de desear el mal a nadie. ¿Por qué? Porque deudores somos, hermanos, deudores somos a Cristo Jesús. Pero ¿qué crees? Cristo ya nos perdonó. Cristo nos perdonó nuestros pecados. Y de la misma manera que Cristo nos perdonó, así como el juez, el mayordomo injusto, él tuvo que hacer de misericordia. De la manera que Cristo hizo misericordia con nosotros, hagamos misericordia con otros también. Amén. Así que este es el mensaje del día de hoy. Hermanos, amemos no de palabras, ¿sí? Amemos no de lengua, sino de hecho, ¿sí? Y en verdad. Porque podemos tener un amor fingido. Amén. Hay una fe fingida, pero también hay amor fingido. Hermanos, el Señor me lo bendiga y gracias por estar conectados. Gracias a mi esposa que está aquí en la computadora ayudándonos, como siempre. Y un abrazo. Gracias por haber estado aquí listos para escuchar la palabra del día de hoy. Un abrazo y nos miramos el viernes primero. Amén. No me deja hacer end. Ok.